El libro de cuentas del capataz descansaba abierto sobre el escritorio, sus páginas llenas de columnas ordenadas de números y nombres. Pero en la mañana del 14 de marzo de 1851, Thomas Garrett hizo una anotación que lo perseguiría el resto de su vida. En el espacio reservado para sucesos inusuales, escribió solo 4 palabras. Otro bebé blanco encontrado. Era el 7º en 3 meses. La plantación Henderson se extendía por 2000 acres de tierra algodonera en Alabama, a 20 millas al sur de Montgomery. 200 almas vivían y trabajaban dentro de sus límites, la mayoría esclavizadas, sus vidas medidas en fardos recogidos y surcos escardados. La plantación había funcionado durante 40 años sin incidentes. Un modelo de eficiencia que otros terratenientes estudiaban y envidiaban. La población esclavizada era estable, los rendimientos constantes, los libros, equilibrados hasta el último centavo hasta que empezaron a aparecer los bebés. El primero fue descubierto en una fría mañana de enero por una mujer llamada Ruth, que vivía en la cabaña número 12 con su marido, Daniel, y sus 3 hijos. Se había levantado antes del amanecer para ir a buscar agua al pozo cuando lo oyó. Un llanto tenue, agudo, que provenía de la puerta de la cabaña abandonada junto a la suya. La cabaña 13 llevaba meses vacía, desde que sus ocupantes anteriores habían sido vendidos río abajo para saldar una deuda que el coronel Henderson había contraído durante una mala cosecha. Ruth encontró al bebé envuelto en un saco de harina, colocado cuidadosamente sobre las tablas podridas justo dentro de la puerta. El niño tenía quizá 2 meses, con la piel tan pálida que parecía brillar en la oscuridad previa al amanecer y un mechón de cabello rubio tan fino que era casi blanco. El bebé estaba limpio, bien alimentado y vestido con una batita de algodón que, aunque sencilla, era mucho más fina que cualquier cosa a la que la gente esclavizada pudiera tener acceso. Las puntadas eran precisas y uniformes, el tipo de trabajo que requiere tiempo y habilidad. Ruth se quedó de pie en el umbral durante un largo momento, con el viento helado de enero atravesando su vestido delgado, mirando al bebé. En su mundo, las cosas inesperadas eran cosas peligrosas. Que un bebé blanco apareciera en los cuartos de los esclavos era el tipo de acontecimiento que podía atraer problemas sobre todos, culpables o inocentes. Pero ella era madre, y el bebé lloraba, y algunos instintos corrían más profundo que el miedo. Tomó al niño en brazos y lo llevó a la casa del capataz. Thomas Garrett llevaba 12 años administrando la plantación Henderson. Era un hombre metódico de 43 años, ni cruel ni bondadoso, que veía su puesto como un trabajo que requería organización y atención al detalle. Había llegado a Alabama desde Virginia, donde había aprendido la gestión de plantaciones con su padre, que dirigía una operación más pequeña en la región de Tidewater. Garrett se enorgullecía de mantener un establecimiento ordenado. La población esclavizada estaba sana y era productiva. El equipo se mantenía en buen estado, los libros cuadraban. El coronel confiaba en él, y esa confianza había sido ganada con años de servicio constante y fiable. La aparición de un bebé inexplicable era, para él, principalmente un problema administrativo. Los bebés blancos no simplemente se materializaban en los cuartos de los esclavos. Alguien tenía que haberlo llevado allí. Alguien tenía que saber algo, y era su trabajo averiguar quién y qué. Interrogó a Ruth extensamente en su oficina, un pequeño edificio junto a la casa principal que servía como centro nervioso de las operaciones de la plantación. La habitación era austera y funcional. Un escritorio, 2 sillas, estanterías llenas de libros de cuentas que documentaban cada aspecto del negocio de la plantación. Ruth estaba de pie ante él, las manos fuertemente entrelazadas delante de ella, la mirada fija en el suelo como había aprendido a hacer. ¿Había visto a alguien cerca de las cabañas durante la noche? No, señor. ¿Había oído algo inusual? Pasos, voces, el sonido de un caballo o un carro. No, señor.
Reconocía el saco de harina o la batita que llevaba el bebé. No, señor. ¿En qué momento exacto había encontrado al niño? Justo antes del amanecer, señor, cuando fue a buscar agua. ¿Había algo más inusual en la cabaña o en el área alrededor? No, señor. Ruth respondió a cada pregunta con nerviosismo creciente, consciente de que en el mundo que habitaba, traer noticias extrañas podía ser peligroso. No sabía nada. No había visto nada. Simplemente había encontrado al niño y hecho lo que consideró correcto. Garrett le creyó. Llevaba suficientes años tratando con trabajadores esclavizados como para saber cuando alguien mentía, y el miedo de Ruth era auténtico y simple. Ella estaba tan desconcertada como él. Garrett envió un mensaje a la casa principal, donde residían el coronel Marcus Henderson y su esposa. El coronel estaba en Montgomery por asuntos de negocios, algo relacionado con un contrato de un factor algodonero que necesitaba renegociarse. Pero la señora Elizabeth Henderson bajó a la oficina del capataz en menos de una hora. Era una mujer alta, de unos 50 años, con el cabello gris hierro recogido en un moño severo y unos ojos azules y agudos que no se perdían nada. Había nacido en una de las viejas familias de Virginia y había aportado tanto dinero como contactos a su matrimonio. Era conocida por dirigir la casa con la misma eficiencia que su marido aplicaba a los campos, manejando al personal doméstico con disciplina firme pero justa. Examinó al bebé con mirada experimentada, sus dedos largos palpando las extremidades del niño, mirándole la boca, sintiendo la textura de la batita que llevaba. La señora Henderson había criado a 4 hijos propios y había supervisado los nacimientos de innumerables bebés esclavizados en la plantación. Conocía a los bebés y conocía la calidad cuando la veía. Este niño ha sido bien cuidado, dijo, con voz firme y segura. Mire la piel. Sin erupciones, sin signos de descuido. El bebé ha sido bañado con regularidad y alimentado adecuadamente. Y esta batita es algodón de buena calidad, y la costura es excelente. Alguien con recursos ha estado cuidando de este bebé. Alguien con acceso a buena tela y con la habilidad para coserla bien. ¿Pero quién lo dejaría aquí?, preguntó Garrett. ¿Y por qué en los cuartos de los esclavos? Si alguien quisiera abandonar a un niño, hay orfanatos en Montgomery, iglesias que lo acogerían. ¿Por qué traerlo hasta aquí y dejarlo en una cabaña vacía? La señora Henderson no tenía respuesta. Arropó mejor al bebé con la tela y ordenó a una de las sirvientas de la casa que preparara una canasta con suministros. Llevaré al niño al orfanato del condado personalmente, dijo. La señora Whitfield sabrá qué hacer con él. En cuanto a quién lo dejó aquí y por qué, esa es una pregunta que usted y mi marido deben responder, señor Garrett. Le sugiero que empiece a investigar de inmediato. El asunto, asumió ella, quedaba cerrado. Un incidente lamentable, sin duda, pero no sin precedentes. Los bebés eran abandonados constantemente por todo tipo de razones. Este sería atendido en el orfanato y finalmente colocado con una familia. La vida seguiría. Pero 3 semanas después, ocurrió de nuevo. Esta vez, el bebé fue encontrado en la cabaña 7, descubierto por un hombre llamado Joseph cuando regresó de los campos al anochecer. Joseph era un peón de campo de unos 30 años, fuerte y confiable, conocido por su trabajo constante y su carácter callado. Se había casado una vez, pero su esposa murió en el parto 5 años atrás y nunca volvió a casarse. Vivía solo en la cabaña 7, una pequeña estructura en el extremo norte de los cuartos. Cuando empujó la puerta de su cabaña aquella tarde, exhausto tras un largo día despejando un nuevo campo para la siembra de primavera, encontró a un bebé blanco acostado sobre su jergón. Mismas circunstancias que antes. Un bebé blanco,
de unos 3 meses, envuelto en un paño limpio, colocado cuidadosamente como si alguien hubiera querido asegurarse de que fuera encontrado de inmediato. El niño estaba sano, alimentado, tranquilo. Sus ojos azules miraban al techo con la mirada desenfocada de los muy pequeños. Joseph se quedó congelado en el umbral, la mente corriendo a toda velocidad a través de las posibles implicaciones. Un bebé blanco en su cabaña. Si alguien lo acusaba de haberlo robado, de haberle hecho daño, de cualquier cosa, podrían matarlo. El hecho de que no hubiera hecho nada malo no significaría nada si la persona equivocada decidía lanzar una acusación. Pero también sabía que esconder al bebé o intentar moverlo parecería aún peor. No tenía otra opción que reportarlo de inmediato. Llevó al niño a la casa del capataz, las manos temblándole levemente mientras lo entregaba a Garrett. Garrett sintió por primera vez un auténtico malestar. Un bebé abandonado podía explicarse como el último recurso desesperado de una madre, una tragedia nacida de la pobreza o la vergüenza. Dos sugerían algo más deliberado, más organizado. Alguien estaba eligiendo dejar esos bebés específicamente en la plantación Henderson, específicamente en los cuartos de los esclavos. ¿Pero por qué? Interrogó a Joseph con la misma minuciosidad que había aplicado a Ruth y obtuvo las mismas respuestas. Nada visto, nada oído. La cabaña estaba vacía cuando Joseph salió hacia los campos al amanecer. El bebé estaba allí cuando regresó al anochecer. Nadie más había entrado en la cabaña. Joseph estaba seguro de ello. Tenía sus pocas pertenencias colocadas de una forma específica, y nada había sido alterado excepto la presencia del bebé en su jergón. Esta vez, Garrett llevó a cabo una investigación más exhaustiva. Caminó por los cuartos de los esclavos aquella noche, buscando señales de actividad inusual. Examinó el suelo alrededor de la cabaña 7 en busca de huellas o rastros de carros. Interrogó al resto de los residentes de los cuartos, preguntando si alguien había visto extraños en la plantación o notado algo fuera de lo común. Examinó la tela en la que estaba envuelto el bebé, buscando cualquier marca de identificación. Una marca de lavandería, un patrón de tejido particular, algo que pudiera indicar de dónde venía. No encontró nada. La tela era de buena calidad, pero sin rasgos distintivos. Los cuartos habían estado tranquilos todo el día, sin extraños, sin actividad inusual. El suelo alrededor de la cabaña 7 mostraba solo el tráfico normal de personas ocupándose de sus rutinas diarias. El segundo bebé se unió al primero en el orfanato, llevado por la señora Henderson, que ya sentía una preocupación creciente. 2 bebés blancos abandonados en 3 semanas, ambos encontrados en el mismo lugar empezaba a parecer menos una coincidencia y más un patrón. El coronel Marcus Henderson regresó de Montgomery 2 días después y fue informado de la situación tanto por su esposa como por el capataz. Era un hombre práctico de 58 años, que había construido su fortuna mediante una planificación cuidadosa y una gestión de riesgos calculada. Había heredado una plantación modesta de su padre y la había ampliado a través de compras de tierra astutas y operaciones eficientes. Era respetado en la sociedad de Montgomery, formaba parte del consejo de 2 bancos y con frecuencia otros plantadores lo consultaban sobre técnicas agrícolas y manejo de mano de obra. La aparición de bebés blancos inexplicables en su propiedad representaba tanto un misterio como un posible escándalo. Si se difundía la noticia de que se estaban abandonando bebés en la plantación Henderson, podría dañar su reputación y, más importante aún, sus relaciones comerciales. La gente podría empezar a hacer preguntas. Podrían preguntarse si había algo en su plantación que atrajera a ese tipo de actividad. Podrían empezar a especular sobre lo que estaba ocurriendo en los cuartos de los esclavos que llevaría a alguien a elegir su propiedad para tal propósito. Duplique la vigilancia nocturna, ordenó al capataz.
Quiero hombres patrullando los cuartos cada hora después del anochecer. Póngalos en ambos extremos de los cuartos y que recorran toda la longitud cada hora. Quien esté haciendo esto será atrapado. Tiene que acercarse desde algún lugar. El camino, los campos, el bosque. Alguien lo verá. Pero la guardia nocturna no encontró nada. Las patrullas no vieron nada. 2 hombres recorrieron los cuartos cada hora desde el atardecer hasta el amanecer y no reportaron actividad inusual. Los cuartos permanecieron tranquilos, la rutina sin alteraciones. La población esclavizada se acostaba a sus horas habituales y se levantaba a sus horas habituales. Nadie entraba ni salía que no debiera. Y aún así, 3 semanas después de la aparición del segundo bebé, apareció un tercero. Este fue encontrado en la cabaña 19, en la sección sur de los cuartos, la más alejada de la casa principal. Una mujer llamada Hannah lo descubrió cuando se despertó para alimentar a su propio bebé a medianoche. Hannah tenía 24 años, madre de 3 hijos, casada con un hombre llamado Samuel, que trabajaba como carpintero en la plantación. Era conocida por ser de sueño ligero, y más aún tras años de despertarse para atender a los bebés durante la noche. No había oído pasos, ni puertas abriéndose, ni ningún tipo de sonido. Su marido dormía a su lado, roncando suavemente. Sus 3 hijos dormían en sus jergones en la esquina. Pero allí, en la otra esquina de la cabaña, donde antes no había nada, había otro bebé blanco, envuelto en el mismo tipo de tela limpia, vestido con el mismo tipo de batita sencilla pero bien hecha. El grito de Hannah despertó a la mitad de los cuartos. Cuando Garrett llegó, ya se había congregado una multitud frente a la cabaña 19. La población esclavizada estaba ahora asustada, el miedo palpable en el aire frío de marzo. En su mundo, los acontecimientos inexplicables eran peligrosos. Las cosas extrañas atraían atención, y la atención de los blancos, capataz y dueño, rara vez era buena. Los susurros se extendieron por la multitud. Susurros de duendes y espíritus, de maldiciones y presagios. Algunos de los más ancianos recordaban historias de su infancia, relatos de seres sobrenaturales que podían moverse sin ser vistos y dejar señales de su presencia. Otros hablaban de advertencias, de mensajes de los muertos, de castigos por pecados innombrables. Garrett dispersó a la multitud con órdenes secas, enviando a la gente de regreso a sus cabañas. No podía permitirse que el pánico se propagara entre los cuartos. Trabajadores asustados eran trabajadores improductivos, y la temporada de siembra de primavera se acercaba. Necesitaba a todos concentrados en sus tareas, no saltando ante sombras y difundiendo historias salvajes. Tomó al tercer bebé y se lo llevó a su oficina. Esta vez, examinando al niño más atentamente a la luz de la lámpara, notó algo que antes había pasado por alto. El bebé tenía una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo, una mancha color vino en forma de media luna. Era el tipo de marca que una madre reconocería de inmediato, un rasgo identificador que no podía ocultarse ni disimularse. Lo anotó en su libro de cuentas, añadiéndolo al archivo creciente de los misteriosos bebés. 3 bebés en 2 meses, todos blancos, todos sanos, todos bien cuidados, todos apareciendo de noche en cabañas de esclavos a pesar de la seguridad reforzada. Empezaba a sentirse menos como un asunto criminal y más como algo que no sabía nombrar. Algo que le erizaba los vellos de la nuca cuando pensaba demasiado en ello. El cuarto bebé apareció a principios de marzo, encontrado en la cabaña 23 por una mujer anciana llamada Sarah, que llevaba 40 años viviendo en la plantación. Lo descubrió al amanecer, colocado justo dentro de su puerta, como si alguien supiera que ella sería la primera en despertar. Sarah era conocida como sanadora, alguien que conocía hierbas y remedios, a quien llamaban cuando los niños enfermaban o las mujeres tenían partos difíciles.
Miró al bebé blanco con unos ojos que habían visto demasiado, lo envolvió mejor y lo llevó a Garrett sin decir palabra. El quinto llegó una semana más tarde, en la cabaña 4, encontrado por una pareja joven que llevaba solo 6 meses casada. El sexto fue descubierto en la cabaña 16 por un hombre que trabajaba en los establos. Cada vez, el patrón era el mismo. Un bebé blanco, sano y bien cuidado, apareciendo de noche en el interior o cerca de una cabaña de esclavos, sin explicación. Cada vez, pese a las patrullas reforzadas y la vigilancia incrementada, nadie veía ni oía nada sospechoso. La población esclavizada estaba cada vez más asustada. El trabajo en los campos se volvió tenso. La productividad disminuyó. Y Garrett se encontró lidiando con una fuerza laboral cada vez más ansiosa. La gente tenía miedo de dormir, miedo de despertar, miedo de lo que pudiera encontrarse. Los capataces blancos y los conductores de carros estaban igual de inquietos. En un mundo construido sobre el control y el orden, los bebés representaban el caos. Algo que estaba ocurriendo y que no podía explicarse ni prevenirse. Garrett incrementó la seguridad otra vez. Puso guardias en las entradas de los cuartos. Mandó hombres a patrullar los límites de la plantación. Incluso trajo perros, pensando que podrían alertar ante la presencia de extraños. Pero nada funcionó. Los bebés seguían apareciendo y nadie podía explicar cómo. El coronel Henderson convocó una reunión de su personal superior a mediados de marzo. Además de Garrett, incluía a Benjamin Cross, su capataz principal William Porter, su encargado de establos y Margaret Sullivan, la asistente personal de su esposa, que gestionaba al personal doméstico. Se reunieron en el despacho del coronel, una habitación llena de libros y libros de cuentas que representaban 40 años de cuidadoso registro. Señores y señoras Sullivan, dijo el coronel, de pie tras su escritorio, las manos entrelazadas a la espalda, tenemos un problema que desafía las explicaciones convencionales. 6 bebés blancos han aparecido en esta plantación en el transcurso de 2 meses. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, patrullas incrementadas, perros guardianes, vigilancia constante, no tenemos idea de quién los está dejando ni por qué. Esta situación no puede continuar. Está afectando la productividad, la moral y mi reputación. Necesito soluciones, no excusas. ¿Podría ser alguien de fuera de la plantación?, sugirió Porter. Era un hombre enjuto, de unos 40 años, que había trabajado con caballos toda su vida. Alguien usando nuestra propiedad como un lugar conveniente para deshacerse de ellos. Quizás alguien de Montgomery que conozca la disposición de la plantación. Las patrullas lo habrían visto, respondió Garrett. Tenemos hombres vigilando los caminos y los límites. Nadie ha entrado o salido de la plantación de noche sin quedar registrado en el libro de la entrada. He revisado cada anotación personalmente. La única gente que entra y sale son personas autorizadas. Comerciantes que hacen entregas, vecinos en visitas sociales, todos en horas de luz. Entonces tiene que ser alguien de dentro, dijo Cross. Era un hombre duro, el capataz principal, responsable de manejar a los trabajadores de campo. Llevaba 8 años en ese puesto y mandaba mediante una combinación de intimidación y crueldad estratégica. Alguien que conozca las rutinas y pueda moverse sin ser notado. Alguien que tenga acceso a los cuartos. ¿Pero quién?, preguntó la señora Sullivan. Era una mujer de poco más de 30 años, educada y aguda, que llevaba 15 años con la familia Henderson. Y, más importante, ¿de dónde vienen esos bebés? 6 bebés no simplemente aparecen de la nada. Alguien está dando luz a esos niños, y alguien los está cuidando antes de abandonarlos. Eso requiere recursos. Comida, tela, tiempo, privacidad.
¿Dónde está ocurriendo todo eso? Era una pregunta que nadie pudo responder. Las implicaciones eran enormes. Si alguien en la plantación estaba ocultando a varios bebés, necesitaría un lugar seguro, suministros y ayuda. No podía hacerlo solo. Pero si varias personas estaban implicadas, ¿cómo era posible que lo mantuvieran en secreto? ¿Cómo nadie había notado nada? Hay otra posibilidad, dijo la señora Sullivan en voz baja. ¿Y si los bebés no están siendo ocultados en la plantación? ¿Y si los traen de algún otro lugar? De algún sitio lo bastante cercano como para hacer el viaje en pocas horas, pero lo bastante lejano como para que no pensemos en buscar allí. ¿Se refiere a Montgomery?, preguntó el coronel. O a una de las plantaciones vecinas, o una casa en el campo, en algún lugar a unas horas de viaje. El coronel lo consideró. Eso requeriría que alguien tuviera acceso a transporte, un caballo o un carro. Alguien que pudiera salir de donde esté, de noche, y volver antes del amanecer sin ser echado en falta. O alguien que tenga una razón legítima para viajar, añadió Garrett. Un comerciante, un médico, un pastor, alguien cuyas idas y venidas no se cuestionarían. La reunión continuó otra hora, pero no produjo respuestas concretas. El coronel tomó una decisión. Haremos un censo. Toda persona en esta plantación será contabilizada y examinada. Si hay mujeres que han dado a luz recientemente, lo sabremos. Si se están desviando suministros, los encontraremos. Si hay lugares ocultos donde podrían mantener bebés, los descubriremos. Este misterio será resuelto. El censo comenzó al día siguiente. Fue una empresa enorme. 300 personas que documentar, interrogar y, en el caso de las mujeres en edad fértil, examinar físicamente por la señora Henderson y el doctor Robert Chambers, el médico de la plantación. El doctor Chambers era un hombre de unos 60 años que llevaba 20 tratando a la familia Henderson y a la población esclavizada. Era minucioso y profesional, pero los exámenes eran profundamente invasivos y humillantes para las mujeres sometidas a ellos. El proceso tomó casi 2 semanas y fue profundamente impopular. La población esclavizada resentía la intromisión, las preguntas, los exámenes físicos. El miedo que había ido creciendo desde la aparición del primer bebé ahora se mezclaba con rabia y resentimiento. Garrett podía sentir la tensión en los cuartos, verla en la forma en que la gente evitaba el contacto visual y hablaba en susurros cuando pasaban los capataces. Los resultados del censo eran desconcertantes. Toda mujer que había dado a luz en el último año estaba contabilizada, y sus hijos coincidían con las descripciones esperadas. No había embarazos ocultos, ni ausencias inexplicadas que sugirieran que alguna mujer hubiera dado a luz en secreto. Los suministros estaban todos justificados. La tela, el hilo, las reservas de comida. Nada faltaba que no pudiera explicarse por el consumo normal. Las cabañas fueron registradas, los edificios exteriores examinados. Incluso el bosque alrededor de la plantación fue revisado en busca de señales de estructuras ocultas o escondites de suministros. Nada. No encontraron absolutamente nada. Y aún así, la noche en que se completó el censo, apareció un 8º bebé. Este fue hallado en la cabaña 9, descubierto por una joven llamada Clara, que vivía sola desde la muerte de su madre el otoño anterior. Clara tenía 17 años, silenciosa y retraída, conocida por mantenerse al margen. Trabajaba en la casa principal como lavandera, una de las pocas personas esclavizadas que tenía acceso regular al funcionamiento interno del hogar. Era pequeña y delgada, con grandes ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían. Cuando encontró al bebé en su cabaña aquella mañana, no gritó ni levantó la voz. En cambio, tomó al niño, lo envolvió mejor en su tela y se sentó con él hasta el amanecer,
meciéndolo suavemente y tarareando una melodía que su madre le había enseñado años atrás. Cuando Garrett fue a recoger al bebé, alertado por uno de los otros residentes que había visto a Clara sentada en su puerta con un niño blanco, la encontró todavía meciéndolo. Había algo en su expresión que le hizo detenerse. Algo que iba más allá del miedo y la confusión que había visto en los demás que habían encontrado bebés. Esto era distinto. Era una tristeza profunda, como si Clara entendiera algo que el resto no. ¿Viste quién dejó a este niño?, preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Clara negó con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos del rostro del bebé. ¿Oíste algo durante la noche? ¿Algún sonido? Otra negación silenciosa. Clara, necesito que me digas si sabes algo sobre estos bebés. Lo que sea. No serás castigada por decir la verdad, pero tengo que saber qué está pasando. Clara alzó la vista entonces, y Garrett vio lágrimas corriendo por su cara. Están perdidos, susurró. Todos. Están perdidos y alguien está tratando de salvarlos. ¿Salvarlos de qué? Pero Clara no quiso decir nada más. Le entregó el bebé y se retiró a su cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Garrett se quedó un momento afuera, perturbado por el encuentro. Había algo en la voz de Clara, algo que sugería que sabía más de lo que decía. Pero no podía obligarla a hablar sin arriesgarse a empeorar la situación. Informó de la conversación al coronel Henderson, que ordenó que Clara fuera llevada a la casa principal para ser interrogada. Pero cuando Cross, el capataz principal, fue a buscarla una hora después, encontró la cabaña 9 vacía. Clara había desaparecido, llevándose consigo solo la ropa que llevaba puesta. Se organizó de inmediato una partida de búsqueda. En el mundo de la Alabama de 1851, que una persona esclavizada desapareciera era un asunto grave, no solo por la pérdida económica, sino por lo que representaba. Si Clara había escapado, otros podrían seguirla. Si alguien se la había llevado, habría implicaciones sobre la seguridad que no podían ignorarse. Y si simplemente se había ocultado en algún lugar de la plantación, debían encontrarla antes de que muriera de hambre o sufriera algún daño. La encontraron 3 horas después escondida en el viejo granero de tabaco en el extremo oriental de la propiedad. El granero llevaba años sin usarse, desde que el coronel había pasado completamente al cultivo de algodón en los años 40. Era una estructura grande y decadente, con el techo colapsado y paredes que dejaban pasar el viento. Clara estaba acurrucada en una esquina, temblando de frío y miedo. Cross la arrastró fuera con brusquedad, pero Garrett intervino. Con cuidado, dijo. El coronel quiere interrogarla y no podrá hacerlo si está herida o demasiado asustada como para hablar. Llevaron a Clara a la casa principal, al despacho del coronel, donde Henderson, su esposa y Garrett la esperaban. Clara se quedó de pie ante ellos, delgada y temblorosa, con la mirada clavada en el suelo. Parecía aún más pequeña en esa gran habitación, rodeada de libros y muebles que representaban una riqueza más allá de cualquier cosa que ella pudiera imaginar. El coronel Henderson la observó largo rato antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz fue sorprendentemente suave. Clara, no voy a hacerte daño. No voy a castigarte por huir. Solo necesito que me digas la verdad. ¿Sabes de dónde vienen esos bebés? No, señor. ¿Sabes quién los ha estado dejando? No, señor. Pero le dijiste algo al señor Garrett. Dijiste que estaban perdidos y que alguien trataba de salvarlos. ¿Qué quisiste decir con eso? Clara guardó silencio un largo momento, sus hombros delgados encogidos como si quisiera desaparecer. Cuando por fin habló, su voz era casi inaudible. Mi mamá solía contarme historias de los viejos tiempos, antes de que la trajeran aquí.
Dijo que había lugares donde los bebés no eran deseados, donde nacían y luego los entregaban, los escondían, los hacían desaparecer. ¿Qué clase de lugares?, preguntó la señora Henderson, inclinándose hacia adelante en su silla. Casas grandes, casas de ricos, lugares donde que un bebé naciera en el momento equivocado o de la persona equivocada causaría vergüenza, dijo. A veces los bebés simplemente desaparecían y nadie hacía preguntas, porque hacer preguntas era peligroso. ¿Y qué pasaba con esos bebés?, preguntó el coronel. A veces morían. A veces los vendían. A veces los daban a gente que se los llevaba muy lejos, donde nadie sabría nunca de dónde habían salido. La voz de Clara se volvió aún más tenue. Mamá decía que era una de las cosas secretas. Una de esas cosas que todos sabían, pero de las que nadie hablaba. Decía que las casas grandes tenían muchos secretos, y que los bebés eran solo uno de ellos. La habitación quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban sobre ellos. El coronel Henderson cruzó una mirada larga con su esposa, y Garrett vio que algo pasaba entre ellos. Un reconocimiento, tal vez, o una comprensión compartida de algo a lo que él no tenía acceso. «Estás sugiriendo», dijo Henderson lentamente, «que esos bebés están siendo abandonados aquí porque alguien quiere ocultar su existencia. ¿Qué son hijos ilegítimos de familias ricas?» «No lo sé, señor. Solo le estoy diciendo lo que mi mamá me contó. Que a veces, cuando la gente tiene secretos que no puede guardar, busca lugares donde esconderlos, lugares donde nadie hará preguntas, lugares donde quizá encuentren a los bebés y cuiden de ellos, pero donde el escándalo quedará contenido». Era una teoría que tenía un sentido terrible. La plantación Henderson estaba lo bastante aislada para ser discreta, pero lo bastante consolidada como para tener conexiones con la sociedad de Montgomery. El coronel y su esposa asistían a eventos sociales, hacían negocios con las familias prominentes de la ciudad, se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Si alguien en ese mundo necesitaba deshacerse de un bebé inconveniente, producto de una aventura, tal vez, o de un embarazo que arruinaría una reputación, los cuartos de los esclavos de la plantación serían un lugar ideal. Los niños serían encontrados y atendidos, pero el escándalo quedaría contenido. Las familias blancas de Montgomery nunca tendrían que saber que sus iguales habían engendrado hijos ilegítimos. Pero solo era una teoría. No había pruebas, ninguna evidencia más allá de los propios bebés y las historias de segunda mano de Clara, heredadas de una madre ya fallecida. El coronel Henderson envió a Clara de regreso a los cuartos con la advertencia de mantener sus especulaciones para sí misma y de no volver a huir jamás. Luego se quedó en silencio durante mucho rato, mirando los libros de cuentas sobre su escritorio. Finalmente, miró a Garrett. «Voy a ir a Montgomery», dijo. «Voy a hablar con el sheriff Crane. Esto ha superado el ámbito de la plantación. Si lo que Clara sugiere es cierto, si alguien de la sociedad de Montgomery está usando mi propiedad para tal fin, entonces la ley debe intervenir». Partió esa misma tarde, cabalgando a toda prisa hacia la ciudad. Garrett lo vio marcharse. Luego regresó a su oficina, hizo otra anotación en su libro de cuentas. 8 bebés en 10 semanas y aún sin respuestas. Pero esa noche algo cambió. Apareció el 9º bebé. Pero esta vez hubo un testigo. Un joven llamado Marcus, que trabajaba en los establos, no había podido dormir. Se había sentido enfermo todo el día, con un malestar estomacal que lo mantenía despierto e incómodo. Cerca de medianoche, salió de su cabaña para aliviarse en el bosque detrás de los cuartos. Al regresar, vio algo que lo dejó petrificado. Una figura se movía entre los cuartos llevando algo envuelto en tela. La figura vestía ropa oscura y se movía con determinación, dirigiéndose hacia la cabaña 12, la misma donde se había encontrado el primer bebé meses antes.
Marcus observó cómo la figura se acercaba a la cabaña, se detenía en la puerta y luego colocaba el bulto dentro. Después, la figura se giró y regresó rápidamente por donde había venido, dirigiéndose no hacia el camino ni hacia el bosque, sino hacia la casa principal. Marcus esperó hasta que la figura desapareció de su vista, luego corrió a la cabaña 12. Dentro, encontró al noveno bebé, envuelto en la ya familiar tela limpia. Inmediatamente fue a despertar a Garrett. Cuando Garrett llegó, Marcus estaba agitado y asustado, hablando rápido y tropezando con sus propias palabras. Pero su historia era clara. Había visto a alguien dejar al bebé. Alguien que había venido desde la dirección de la casa principal y había vuelto allí después de colocar al niño. Garrett sintió que la sangre se le helaba. La casa principal. No un extraño. No alguien de Montgomery. Alguien que vivía en la plantación. Alguien con acceso a la casa principal. Alguien que podía moverse por los cuartos sin despertar sospechas porque pertenecía a ese lugar. Interrogó a Marcus exhaustivamente, tratando de obtener más detalles. ¿Había visto el rostro de la persona? No, estaba demasiado oscuro y llevaba una capucha o un sombrero. Podía decir si era hombre o mujer. Creía que era una mujer por la forma en que se movía, pero no estaba seguro. ¿De qué altura? Altura promedio, ni especialmente alta ni particularmente baja. ¿Había algo distintivo en su ropa o en su manera de caminar? Nada que pudiera identificar. No era mucho, pero era más de lo que habían tenido antes. Garrett hizo jurar a Marcus que guardaría silencio sobre lo que había visto. Luego tomó al bebé y se sentó en su oficina a pensar. Alguien de la casa principal. Eso reducía considerablemente las posibilidades. El personal de la casa principal estaba formado por unas 15 personas. Sirvientes, cocineras, asistentes personales todos esclavizados excepto la señora Henderson y la señora Sullivan. ¿Podía ser uno de los sirvientes de la casa? Pero todos estaban controlados, vigilados de cerca por la señora Henderson y la señora Sullivan. Sus movimientos se registraban, sus tareas eran supervisadas. Sería casi imposible que uno de ellos ocultara un embarazo, diera luz y cuidara de varios bebés sin que nadie lo notara. A menos que no estuvieran ocultando a los bebés en la plantación en absoluto. A menos que los trajeran de otro lugar, como había sugerido la señora Sullivan. Pero eso requeriría transporte, acceso a un caballo o un carro, la capacidad de salir y regresar sin ser notado. Garrett se quedó en su oficina hasta el amanecer, dándole vueltas al problema. Luego tomó una decisión. Vigilaría la casa principal. No de forma obvia, no de un modo que alertara a quien fuera responsable, pero prestaría atención a las entradas y salidas, a quien tenía acceso al transporte, a quien podía tener oportunidad de viajar a Montgomery o a otros lugares sin levantar sospechas. Cuando el coronel Henderson regresó de Montgomery 2 días después, Garrett lo puso al tanto del avistamiento de Marcus. El coronel escuchó en silencio, el rostro cada vez más sombrío con cada detalle. ¿Habló con el sheriff?, preguntó Garrett. Sí, respondió el coronel, con voz pesada. Fue de poca ayuda. Sugirió que perseguir este asunto con demasiada agresividad podría causar problemas. Dio a entender que había gente en Montgomery a la que no le gustaría que se hicieran preguntas sobre hijos ilegítimos y bebés abandonados. Se negó a investigar. Dijo que haría indagaciones discretas, pero dejó claro que esperaba que no condujeran a nada. Dijo: hay misterios que es mejor dejar sin resolver, por el bien de todos. Garrett sintió un escalofrío. Señor, ¿está diciendo que el sheriff sabe algo sobre esto? ¿Qué protege a alguien?
Estoy diciendo que el sheriff Crane es un animal político que ha conservado su puesto durante 15 años sabiendo cuándo mirar hacia otro lado. Y ha dejado claro que este es uno de esos casos. Pero los bebés están siendo atendidos en el orfanato. Están a salvo. Serán adoptados por buenas familias. Para el sheriff, no se ha cometido ningún crimen. Abandonar a un niño no es ilegal si lo dejas donde sabes que será encontrado y cuidado. Entonces, simplemente dejamos que esto continúe. El coronel Henderson guardó silencio un largo momento. Voy a decirle algo en confianza, señor Garrett. Algo que no debe salir de esta habitación. El sheriff me sugirió que, si descubro quién está dejando a estos bebés, lo más sensato sería terminar el asunto en silencio. No procesar, no hacer un escándalo, sino simplemente asegurar que no vuelva a ocurrir. Dijo que eso sería lo mejor para todos. Para mí, para la plantación y para la sociedad de Montgomery. Le está pidiendo que lo encubra. Me está pidiendo que sea práctico. Y quizá tenga razón. Tal vez lo mejor para todos sea resolver esto en silencio y seguir adelante. Pero Garrett no podía dejarlo pasar. Esa noche, comenzó su vigilancia de la casa principal. Se colocó entre los árboles detrás del edificio, donde podía ver la puerta trasera y el sendero que conducía a los cuartos. Observó durante 3 noches y no vio nada inusual. Los sirvientes de la casa iban y venían según sus horarios habituales. La señora Henderson y la señora Sullivan se movían en sus rutinas normales. Todo parecía rutinario. La 4ª noche vio algo que le cortó la respiración. Alrededor de las 11, una figura salió por la puerta trasera de la casa principal. Era una mujer vestida con una capa oscura, cargando un bulto. Se movía rápido y en silencio por el sendero hacia los cuartos. Garrett la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. La mujer se dirigió a la cabaña 7, la de Joseph, donde se había encontrado al segundo bebé. Colocó el bulto dentro, se detuvo un momento como si escuchara, y luego se volvió y regresó rápidamente hacia la casa principal. Garrett pudo verla mejor cuando pasó por un claro de luz de luna. Era la señora Sullivan. Garrett se quedó inmóvil, con la mente dando vueltas. La señora Sullivan, la asistente personal de la esposa del coronel, una mujer que llevaba 15 años con la familia, que era de plena confianza, que tenía acceso a todo en la casa, ella era quien dejaba a los bebés. ¿Pero por qué? ¿Y de dónde venían? Garrett esperó hasta que la señora Sullivan hubiera regresado a la casa principal, luego fue a la cabaña 7. Dentro, encontró al 10º bebé envuelto en la habitual tela limpia. Tomó al niño y lo llevó a su oficina, la mente hirviendo de preguntas. Tenía que contárselo al coronel. ¿Pero qué pasaría entonces? La señora Sullivan sería interrogada, posiblemente arrestada. El escándalo sería enorme si el sheriff tenía razón, si esos bebés estaban conectados con familias prominentes de Montgomery, las consecuencias podrían destruir la reputación y los negocios del coronel. Garrett se sentó en su oficina con el bebé en brazos, tratando de decidir qué hacer. Finalmente, al amanecer, tomó una decisión. Enfrentaría primero a la señora Sullivan. En privado. Averiguaría la verdad antes de involucrar al coronel. Tal vez hubiera una explicación, una razón que diera sentido a todo aquello. Esperó hasta media mañana, cuando sabía que la señora Henderson estaría ocupada con asuntos domésticos y el coronel en los campos. Luego fue a la casa principal y pidió hablar en privado con la señora Sullivan. Se reunieron en un pequeño saloncito junto al salón principal, una habitación usada para reuniones informales y correspondencia. La señora Sullivan parecía tranquila y compuesta, sin rastro de culpa o nerviosismo. Se sentó en una silla junto a la ventana,
las manos cruzadas en el regazo, y esperó a que Garrett hablara. La vi anoche, dijo él sin rodeos. La vi salir de la casa con un bebé y dejarlo en la cabaña 7. La expresión de la señora Sullivan no cambió. Ya veo. Necesito que me diga qué está pasando. ¿De dónde vienen esos bebés? ¿Por qué los dejan los cuartos? La señora Sullivan guardó silencio un largo momento, estudiándolo. Luego suspiró. Señor Garrett, hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Secretos que, una vez revelados, causan más daño que bien. Yo le aconsejaría olvidar lo que vio y dejar que este asunto muera aquí. No puedo hacer eso. 10 bebés han aparecido en esta plantación en 3 meses. La población esclavizada está asustada. La reputación del coronel está en riesgo. Necesito respuestas. ¿Y si esas respuestas destruyen vidas? ¿Si arruinan reputaciones y destrozan familias? ¿Seguiría insistiendo en conocerlas? La verdad es la verdad, señora Sullivan. Sea cual sea, debe salir a la luz. La señora Sullivan se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los terrenos de la plantación. Cuando habló de nuevo, su voz era suave y triste. Los bebés vienen de Montgomery, de familias cuyos nombres usted reconocería, familias con apellidos y reputaciones que importan en este estado. Son hijos de aventuras, indiscreciones, momentos de debilidad que produjeron consecuencias que sus padres no pueden reconocer. Entonces Clara tenía razón, dijo Garrett. Son hijos ilegítimos que se ocultan para evitar un escándalo. Es más complicado que eso, señor Garrett. No son solo bebés no deseados que se desechan. Son niños cuya mera existencia amenaza la posición de sus familias en la sociedad. Si se supiera de sus nacimientos, matrimonios se destruirían, fortunas se perderían, reputaciones se arruinarían. Las madres no pueden quedárselos y los padres no los reconocerán. Así que los traen aquí, donde serán encontrados y atendidos, pero donde su origen permanecerá oculto. ¿Y usted es quien los trae? ¿Por qué? ¿Cuál es su conexión con esas familias? La señora Sullivan se volvió hacia él. Porque yo fui una de ellas, señor Garrett. O lo fui, antes de venir a trabajar para los Henderson. Viví en Montgomery. Me movía en sociedad, asistía a las mismas fiestas, conocía a la misma gente. Y cometí los mismos errores que algunas de estas mujeres están cometiendo ahora. Tuve un hijo que no podía quedarme, un bebé que habría destruido a mi familia si se hubiera sabido de su existencia. Alguien me ayudó entonces. Me ayudó a ocultar mi vergüenza y encontrar un lugar para mi hijo. Ahora estoy haciendo lo mismo por otras. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué la plantación Henderson? Porque la señora Henderson lo sabe. Lo sabe desde el principio. Esto se hace con su permiso, con su ayuda. Ella proporciona la tela, los suministros, los medios para cuidar de los bebés antes de colocarlos. Se asegura de que los lleven al orfanato y de que los coloquen con buenas familias. Hace esto porque entiende lo que es tener secretos, necesitar ayuda, estar desesperada. Garrett sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La señora Henderson forma parte de esto. Ella es la razón por la que es posible. Sin su ayuda, esos bebés habrían sido abandonados a morir o vendidos a personas que los tratarían como mercancía. De este modo, tienen una oportunidad de vivir bien. Son adoptados por familias que los quieren, que los crían como propios. No es perfecto, señor Garrett, pero es mejor que las alternativas. El coronel lo sabe. La señora Sullivan vaciló. No. Y no puede saberlo. Si se enterara de la verdad, se sentiría obligado a actuar.
Lo reportaría a las autoridades, y el escándalo destruiría a todos los implicados. Las madres, las familias, incluso los bebés. Los niños serían marcados como bastardos. Sus familias adoptivas serían cuestionadas. Sus vidas enteras quedarían manchadas por su origen. ¿Es eso lo que usted quiere? Garrett se dejó caer en una silla, aturdido. Esto está mal. Todo. El engaño, el secretismo, usar la plantación sin conocimiento del coronel. Es misericordia, señor Garrett. Una misericordia imperfecta, tal vez, pero misericordia al fin y al cabo. Estas mujeres no tienen a dónde ir. Si no las ayudamos, sus bebés morirán o desaparecerán en situaciones mucho peores que un orfanato. Estamos salvando vidas. A costa de mentirle a todos. A costa de asustar a la población esclavizada. A costa de poner en riesgo la reputación del coronel. La población esclavizada se recuperará. La reputación del coronel sigue intacta. Nadie fuera de la plantación sabe de los bebés, y el sheriff ha dejado claro que no va a perseguir el asunto. Y sí, mentimos. Mentimos para proteger a personas que cometieron errores, que están desesperadas, que no tienen otra opción. ¿Es eso tan terrible? Garrett no supo qué responder. Todo lo que decía la señora Sullivan tenía un cierto sentido, pero seguía pareciéndole mal. El engaño, la manipulación, el uso de la plantación y su gente sin su conocimiento ni consentimiento, todo violaba algo fundamental en el orden y la honestidad que él había tratado de mantener. ¿Qué ocurre ahora? Preguntó al fin. Eso depende de usted. Puede ir con el coronel y contárselo todo. La operación terminará. Las mujeres no tendrán a quién acudir y los bebés sufrirán. O puede mantener este secreto. Dejar que las últimas colocaciones se lleven a cabo y luego todo habrá terminado. Solo quedan 2 bebés por colocar, y después las mujeres implicadas habrán encontrado otros medios o soluciones. Este capítulo se cerrará y la vida volverá a la normalidad. Y si accedo a guardar silencio, me convierto en parte del engaño. Se convierte en parte de la misericordia, señor Garrett. Se convierte en alguien que eligió la compasión por encima de las reglas, que comprendió que a veces lo correcto no coincide con lo legal o lo adecuado. Se convierte en alguien que salvó vidas. Garrett guardó silencio, luchando con la decisión. Finalmente, miró a la señora Sullivan. 2 bebés más, y luego se detiene por completo. No más colocaciones. No más secretos. Y si el coronel alguna vez me pregunta directamente, no le mentiré. De acuerdo. Garrett salió de la casa principal sintiendo que había envejecido años en una sola mañana. Había venido buscando la verdad y la había encontrado, pero la verdad era más complicada y moralmente ambigua de lo que había imaginado. Se había vuelto cómplice de una conspiración, pero una conspiración destinada a salvar vidas. Había elegido engañar a su empleador, pero al servicio de una gran misericordia. No sabía si había tomado la decisión correcta. Sospechaba que pasaría el resto de su vida preguntándoselo. El 11º bebé apareció una semana después, encontrado en la cabaña 16. El 12º y último bebé fue descubierto 2 semanas más tarde en la cabaña 4. Ambas veces, Garrett sabía que era la señora Sullivan quien los dejaba, pero no dijo nada. Documentó los hallazgos en su libro, organizó el traslado de los bebés al orfanato y guardó silencio. Después del 12º bebé, las colocaciones cesaron. No volvieron a aparecer más niños en los cuartos. La población esclavizada se relajó poco a poco, aunque el recuerdo de aquellos meses extraños permaneció. El trabajo volvió a la normalidad, la productividad se recuperó y la vida en la plantación Henderson continuó como antes.
El coronel Henderson nunca supo la verdad. Supuso que la persona responsable se había asustado por la seguridad reforzada y la implicación del sheriff. Estaba satisfecho con que el problema se hubiera resuelto solo y no vio razón para investigar más. La señora Henderson y la señora Sullivan nunca hablaron del tema, ni siquiera entre ellas. El secreto quedó encerrado entre ambas, un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Garrett guardó silencio, pero nunca lo olvidó. En su diario privado escribió todo lo que había averiguado, sellando las páginas con cera y escondiéndolas en un cajón con llave. Escribió que no sabía si había hecho lo correcto, pero que esperaba que en algún lugar hubiera 12 niños creciendo sanos y queridos, inconscientes de las circunstancias desesperadas de su nacimiento y de la misericordia complicada que los había salvado. Los 12 bebés fueron efectivamente adoptados desde el orfanato en los 2 años siguientes. La señora Whitfield, directora del orfanato, llevaba registros minuciosos y se aseguraba de que cada niño fuera con una buena familia. Nunca supo la historia completa detrás de sus llegadas desde la plantación Henderson, pero sospechaba que había algo más que un simple abandono. Guardó sus sospechas para sí misma y se concentró en dar a los niños el mejor comienzo posible en sus nuevas vidas. Pasaron los años. Llegó la guerra civil y destruyó el antiguo orden. La plantación Henderson fue incendiada durante una incursión en 1863 y el coronel murió poco después, con su fortuna y su mundo hechos añicos. La señora Henderson sobrevivió a la guerra, pero vivió en circunstancias reducidas, dependiente de la caridad de sus parientes. Nunca habló de los bebés y el secreto murió con ella en 1869. La señora Sullivan se mudó a Mobile después de la guerra y trabajó como maestra. Nunca se casó ni tuvo otros hijos. Murió en 1881, llevándose a la tumba el conocimiento completo de la conspiración. Thomas Garrett continuó como capataz en varias plantaciones hasta que la guerra volvió obsoleta su profesión. Tras la emancipación, trabajó como administrador de granjas y finalmente se retiró a una pequeña casa en Montgomery. Murió en 1889 y su diario fue descubierto entre sus pertenencias. Sus hijos lo leyeron con conmoción y desconcierto, incapaces de reconciliar la historia que contaba con el padre que habían conocido. Debatieron qué hacer con él y finalmente decidieron quemarlo, creyendo que algunos secretos eran demasiado peligrosos para conservarse. Pero antes de quemarlo, una de las hijas de Garrett hizo una copia de las páginas clave y las escondió en su propio diario. Ese diario sobrevivió y eventualmente fue donado a una sociedad histórica en los años 40. Las páginas sobre los bebés fueron descubiertas por un investigador en 1963, pero para entonces todos los implicados habían muerto hacía mucho, y la historia no pudo verificarse. Quedó como una curiosa nota al margen en la historia del Alabama anterior a la Guerra Civil, un misterio que podía haber sido real o tal vez las imaginaciones de un hombre atormentado. Los 12 bebés crecieron, vivieron sus vidas y murieron sin saber jamás su verdadero origen. Algunos de ellos tuvieron hijos y nietos, extendiendo su sangre por Alabama y más allá. Fueron maestros y comerciantes, agricultores y artesanos, madres y padres que llevaron vidas ordinarias marcadas por las alegrías y penas habituales. Pero en su sangre cargaban un secreto. Eran hijos de escándalo y desesperación, salvados por una conspiración de mujeres que entendieron que a veces la misericordia requiere engaño, y que a veces lo correcto es algo que nunca puede ser reconocido ni alabado. Los cuartos de los esclavos de la plantación Henderson se pudrieron con las décadas, reclamados por la tierra de Alabama. La casa principal nunca fue reconstruida tras el incendio. La tierra fue comprada y vendida, dividida y subdividida, hasta que no quedó nada de la plantación que alguna vez fue un modelo de eficiencia y orden. Pero la pregunta quedó, susurrada en los rincones oscuros de la sociedad de Montgomery, transmitida por generaciones como una historia de fantasmas que podría ser verdad.
¿Qué fue exactamente lo que pasó en esas cabañas de esclavos en la primavera de 1851? ¿De dónde vinieron esos bebés? ¿Y qué secreto tan terrible era tan importante que tuvo que ser borrado de la historia? La verdad, como Garrett descubrió, era a la vez más simple y más complicada de lo que cualquiera imaginaba. Era una historia de mujeres desesperadas y decisiones imposibles, de secretos que no podían guardarse y niños que no podían ser reconocidos. Era una historia de misericordia ofrecida de la única forma posible. A través del engaño y la conspiración. Era una historia de personas intentando hacer lo correcto en un mundo que solo ofrecía malas opciones. Y quizá esa sea la verdad más inquietante de todas. Que a veces la única forma de salvar algo es esconderlo. Que a veces el amor parece abandono y la misericordia parece crueldad. Que a veces las personas que creemos conocer cargan secretos tan pesados que cambian la forma de sus almas. La plantación Henderson ya no existe. Solo la marca una placa histórica que menciona la producción de algodón y la historia de la guerra civil. No dice nada sobre bebés blancos apareciendo en cabañas de esclavos. Nada sobre misterios nunca resueltos oficialmente. Nada sobre los 3 meses de 1851 en los que algo inexplicable ocurrió, luego se detuvo y después fue sistemáticamente borrado de todos los registros oficiales. Pero la tierra recuerda, el suelo recuerda. Y en algún lugar, en las páginas desvanecidas de diarios escondidos y en las historias susurradas por los descendientes, la verdad todavía existe, esperando ser encontrada o esperando seguir oculta para siempre. Porque algunos secretos, una vez enterrados, están destinados a quedarse así. Y algunas verdades, una vez conocidas, no pueden ser desconocidas. Los 12 bebés de la plantación Henderson fueron salvados por una conspiración de silencio. Vivieron porque hubo gente que eligió la misericordia sobre la honestidad, la compasión sobre las reglas. Sobrevivieron porque mujeres que entendían la desesperación ayudaron a otras mujeres en sus horas más oscuras. Y ellos nunca lo supieron. Nunca supieron que sus vidas comenzaron en el escándalo y fueron salvadas por el engaño. Nunca supieron que su misma existencia era un secreto tan peligroso que tuvo que ser escondido en el único lugar donde nadie pensaría buscar. Entre la población esclavizada de una plantación algodonera en Alabama. Ese era el verdadero genio del plan. El único lugar donde la aparición de bebés blancos llamaría la atención pero no generaría preguntas profundas, donde serían encontrados pero no investigados, cuidados pero no reclamados. Los cuartos de los esclavos eran el escondite perfecto para los hijos no deseados de la sociedad de Montgomery, porque nadie imaginaría jamás que los ricos y poderosos usarían semejante lugar para ese propósito. Fue una conspiración nacida de la desesperación y mantenida mediante una planificación cuidadosa. Una misericordia ofrecida en las sombras, una salvación entregada en secreto. Estuvo mal y bien al mismo tiempo, una paradoja moral que escapaba a cualquier juicio sencillo. Y funcionó. 12 bebés fueron salvados. 12 vidas tuvieron una oportunidad. 12 secretos se mantuvieron hasta ahora. Hasta que esta historia fue contada, hasta que la verdad, enterrada por más de siglo y medio, fue finalmente sacada a la luz. Pero incluso ahora, incluso con la historia contada, quedan preguntas. ¿Hubo otras plantaciones usadas con fines similares? ¿Hubo otras conspiraciones de misericordia operando en las sombras de la sociedad anterior a la guerra? ¿Cuántos otros secretos yacen enterrados en la Tierra del Sur, esperando ser descubiertos o esperando seguir ocultos para siempre? Nunca lo sabremos. La gente que podría responder esas preguntas murió hace mucho tiempo, sus secretos llevados a tumbas que también se han desmoronado en polvo. Lo único que tenemos son fragmentos. Una anotación de diario aquí, una página de cuaderno allá, un registro de orfanato que plantea más preguntas de las que responde.
Y quizá así deba ser. Quizá algunas historias estén destinadas a permanecer incompletas. Algunos misterios, a quedar sin resolver. Tal vez la verdad sea demasiado complicada, demasiado moralmente ambigua, demasiado humana como para reducirla a simples hechos y juicios claros. Los bebés de la plantación Henderson fueron reales. La conspiración que los salvó fue real. Las mujeres desesperadas y las conspiradoras compasivas fueron reales. El miedo, el secretismo y los compromisos morales también fueron reales. Y en algún lugar de Alabama hay personas caminando con esta historia en la sangre. Descendientes de esos 12 bebés que cargan un misterio que ni siquiera saben que existe. Ese es el legado de la plantación Henderson. No el algodón que produjo ni la riqueza que generó, sino las vidas que salvó y los secretos que guardó. Vidas que importaron, secretos que moldearon el futuro de formas que nadie pudo prever. Y quizá esa sea la verdad más impactante de todas. No que unos bebés blancos aparecieran en cabañas de esclavos, sino que fueron colocados allí deliberadamente como parte de una conspiración de misericordia que salvó vidas mientras ocultaba la verdad. No que existiera un misterio, sino que fue resuelto y luego deliberadamente enterrado de nuevo, porque la verdad era demasiado peligrosa para ser reconocida. Eso fue, al final, lo que encontraron. No una respuesta simple, sino una verdad complicada. No un villano claro, sino un enredo de personas desesperadas tomando decisiones imposibles. No un escándalo para exponer, sino una misericordia que proteger. Y, al final, el secreto se mantuvo, los bebés fueron salvados y la vida siguió adelante, cargando el peso de verdades ocultas y misericordias no dichas hacia un futuro que nunca comprendería del todo lo que había ocurrido en aquellas cabañas de esclavos en la primavera de 1851.